Bienvenidos a la serie 2016 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y el día de hoy estamos listos para presentarles una mesa de análisis sobre las elecciones en Nicaragua que tendrán lugar el 6 de noviembre. Nos acompaña el doctor Rubén Aguilar Valenzuela, consultor político y ex vocero presidencial. Gracias, Rubén, por estar con nosotros. De igual manera nos acompaña Olga González, ella es consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Olga, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Y de igual manera nos acompaña el doctor Juan Cruz Olmeda, él es profesor investigador del Colegio de México. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Nicaragua ha atestiguado una gobernanza dinástica y dictatorial. Como botón de muestra tenemos a la familia Somoza, quien gobernó durante 33 años entre el periodo de 1937 y 1979, un hecho que originó un movimiento revolucionario con ideales de democracia y justicia social y que pronto obtuvo la respuesta geopolítica de Washington con la contrarrevolución que estuvo liderada por los contras con Ronald Reagan, un presidente que buscó aislar y castigar al movimiento sandinista. Después de varios años de guerra civil entre los contras y los sandinistas, finalmente Violeta Chamorro, una candidata de consenso, se pudo imponer dentro de Nicaragua, una presidenta que pudo entregar esta transición democrática y un legado de paz en este país centroamericano. Rubén, empecemos un poco con este análisis, esta reflexión que tenemos que hacer en torno a las elecciones en Nicaragua. ¿Cuáles son las claves históricas y políticas en Nicaragua que tendríamos que traer a colación como piso para entender las elecciones del 6 de noviembre? Sí, cómo no, Rina. Pues primero, que acordarnos todos que en julio, el 19 de julio de 1979, los sandinistas toman Managua y derrocan a la dictadura. Somoza sale del país y ellos se hacen del control por la vía de la revolución del conjunto de la estructura social y permanecen de 1979 a 1990 los sandinistas en el poder. En 1990, presionados por la comunidad internacional, presionados por la propia situación de la guerra, de la situación muy difícil en el país, deciden abrir el juego electoral. Y entra Violeta Chamorro. Y entra Violeta Chamorro, y después queda otro periodo donde queda Alemán, y luego otro periodo donde queda Bolaños. O sea, allí hay otro periodo donde el juego electoral funciona, pero los sandinistas no son invitados a volver al poder. Vuelve hasta el 2007 y abriríamos otra etapa donde Daniel Ortega, que era la cabeza de los sandinistas, sí, claro. El comandante Daniel Ortega gana la elección del 2007 y a partir de ahí pues ya no ha querido dejar el poder, ¿no? O sea, ya no han querido jugar al juego libre y entonces han modificado, de hecho de manera anticonstitucional, el presidente Ortega, la Constitución no le permitía volver a la reelección, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema dice que sí tiene derecho, que se está violentando sus derechos ciudadanos y que entonces, violentando lo que estaba en el texto, la Corte le permite ir, va, y ya en el poder los sandinistas modifican la Constitución en 2014 para que haya la posibilidad de reelección permanente, y ahí está ahora, volvemos a un tercer periodo, ahora sí constitucional, en la medida en que se reformó la Constitución por parte de los sandinistas. Esto es, digamos, a grandes rasgos de 1979, cuando la toma de los sandinistas, a 2016. Claro. Ahora, bueno, antes de entrar a la contienda electoral, que me parece que está sumamente interesante en Nicaragua, otra clave histórica que a mí me parece que es muy importante porque le da formación a esta estructura nacional, y digo, ahí no sé si está de acuerdo conmigo Juan Cruz. Juan, tenemos también que Nicaragua es un país de intervenciones militares de Estados Unidos. Tenemos que Nicaragua tiene una posición geopolítica y geoestratégica que levanta los intereses de los poderes centrales, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido y hasta la China, ¿no? Y con el canal interoceánico. Platícanos de esto. Bueno,
históricamente Estados Unidos tuvo un papel intervencionista y quizá, digamos, sin irnos tan atrás, digamos, el recuerdo más reciente es el financiamiento a la contra, ¿no? Que una vez que los sandinistas toman el poder, se forman estos grupos de resistencia a la revolución que son financiados en gran medida por Estados Unidos, en parte de manera ilegal, y que van a tener un rol muy importante durante todo el periodo de los años 80 donde el sandinismo está en el poder. Y particularmente en el contexto actual, Estados Unidos no ha dejado de tener ese rol porque, si no nos vamos muy atrás, hace poquito tiempo, el Congreso de Estados Unidos acaba de votar algo que se conoce como el NICA Act, que es una propuesta para que el gobierno de Estados Unidos... vetar el financiamiento, ¿no? Los representantes del gobierno de Estados Unidos en los organismos internacionales de crédito veten créditos al país para, de alguna manera, presionar al gobierno nicaragüense a que garantice ciertas condiciones de transparencia en las elecciones. Esto, digamos, es algo que se ha solamente aprobado por la Cámara de Diputados, pero se ha aprobado por unanimidad, digamos, ¿no? Lo que marca una cuestión importante. No sabemos qué va a pasar, pero, digamos, si se aprueba por el Senado y la promulga el presidente, esto va a tener efectos concretos en la ayuda que Nicaragua recibe por parte de los organismos internacionales y eventualmente puede tener efectos en el comercio entre Estados Unidos y Nicaragua, ¿no? Que es muy importante porque casi la mitad de las exportaciones de Nicaragua van a Estados Unidos, ¿no? Y además sigue siendo el país más pobre de Centroamérica, ¿no? Exactamente. Ahora, Olga, efectivamente, el hombre fuerte en Nicaragua se llama Daniel Ortega, el actual presidente, está buscando su cuarto mandato presidencial, o bien, como lo señaló Rubén, su tercer mandato consecutivo. Platícanos, ¿qué dicen las encuestas? Una mayoría abrumadora para este presidente que está, pues, buscando seguir alargando su estancia en el poder. Así es, Rina, pues observamos un ejercicio sin precedente en América Latina, y digo sin precedente en los últimos años. Hemos avanzado en los procesos de democratización en América Latina. Algunos países tienen límites a estos procesos y Nicaragua es un buen ejemplo de ello. Con una muy debilitada oposición, el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección sin tener una real oposición, un candidato que pueda acceder al poder de forma real, entonces sin observación electoral. Ya lo dijo el presidente Daniel Ortega que no quiere observación electoral. Ya hicieron misiones de exploración, tanto el Centro Carter como la OEA no ven cómo entrar en esta observación. Entonces estamos en una situación difícil, lo que los politólogos llaman autoritarismo competitivo, ¿verdad? En donde podríamos decir que no, sí sabemos que hay una legitimación a la hora de llegar al poder. Sin embargo, las formas de ejercer el poder no estamos tan seguros que sean tan legítimas. En este sentido, pues tenemos este problema. Daniel Ortega ha desmantelado el sistema de pesos y contrapesos en Nicaragua en aras de alargar su estancia en el poder. En junio del 2016, el Consejo Supremo Electoral le quitó la representación legal del Partido Liberal Independiente al opositor Eduardo Montealegre y un mes después destituyó a 12 legisladores y a 12 suplentes del mismo partido opositor. Con esta acción estamos viendo que se ha descalificado a los principales detractores del proyecto hegemónico de Daniel Ortega, prácticamente una oposición que no tiene cabida y espacio en esta elección. Además, añade que no se permite la observación electoral independiente. Entonces, ¿qué tipo de democracia estamos viendo ahora en Nicaragua? Yo pienso que no estamos viviendo una democracia en Nicaragua, o sea, habría que discutir que fue electo por la vía del voto, sí fue electo por la vía del voto, y ya estos ejemplos siempre que se usan en la historia, bueno, pero es que Hitler fue también por la vía del voto, no, de ninguna manera se puede asemejar, pero me parece a mí, es violentar, llevar al extremo las posibilidades del régimen democrático una vez que fuiste elegido sí por el voto popular,
y después, aprovechando tu condición desde el poder, mantener una relación muy cercana a la base a partir de un conjunto de dádivas, de controles, para tener la mayoría. Es abrumadora la mayoría que vota a favor más del de los 67%, sandinistas. ¿no? Se dice Yo estuve ahora. en agosto del año pasado con Jorge Castañeda dando una gira por Centroamérica, visitando viejos amigos, y en Nicaragua pues vimos a todos, vimos a los comandantes, estuvimos con Humberto Ortega, estuvimos con los opositores, etcétera, y bueno, pues el sector empresarial masivamente está a favor del frente porque pueden hacer maravillosos negocios. La comunidad norteamericana, la Cámara de Comercio nicaragüense norteamericana, fascinados, tuvimos reunión con ellos, tanto con el COSEP como con los representantes de la Cámara, y a nivel popular pues tiene una base social brutal, o sea, desde el poder, una vez asumido, pues han jugado esta lógica de mantener el contacto directo a partir de base social corporada, en las viejas lógicas del corporativismo paternalista y clientelar, que está sujeto a partir del partido, del Frente Sandinista, y luego pues minimizar a las otras fuerzas políticas, el que podría hacerle algún ruido, como tú ya lo decías, Eduardo Montealegre con su partido, pues fue en junio el Consejo Electoral lo invalida, ponen a uno otro presidente, y este presidente a los 20 diputados de este partido les dice alínense conmigo, 16 dice no, y los destituye también el Consejo. Pues son maneras muy autoritarias, si no dictatoriales, absolutamente autoritarias, y yo no podría, este proceso va hacia una fase de una dictadura familiar, le llaman la oposición en Nicaragua, ¿verdad? Acaba de salir un recién libro de Edmundo Jarquín, que fue candidato a la presidencia, analizando esta situación de esta como claro, dictadura familiar, autoritarismo familiar. Es difícil, pero pensar que es una democracia en el claro, sentido de fair play, pues no podría uno sí, juzgarlo en no esos estamos términos. hablando de elecciones justas y equitativas, Juan. Sí, yo creo que esto es, digamos, es un buen ejemplo de algo que está pasando en muchos países de América Latina, en donde los líderes utilizan las instituciones legalmente instituidas y los procesos legalmente instituidos para generar condiciones a su favor, ¿no? Porque si algo que está marcando la campaña electoral es algo que comentaba recién Rubén, que es esta decisión de la Corte Suprema de resolver una vieja disputa dentro del Partido Liberal Independiente entre dos líderes que se proclamaban, digamos, los reales líderes del partido, Montealegre y Pedro Reyes, a favor de este segundo, ¿no? ¿Y cuál ha sido el efecto de esto? Bueno, que el candidato presidencial que ya había anunciado el Partido Liberal Independiente que iba a postular, que era Luis Callejas, no puede, digamos, es desconocido legalmente como tal, ¿no? Y según lo que establecían las encuestas, si bien Ortega seguía, digamos, siendo el candidato más fuerte, Luis Callejas podía llegar a ser fuerza como parte de la coalición nacional por la democracia. Entonces, ahí tenemos una Corte Suprema que interviene y que muchos dicen que en un momento particular por presiones del presidente Ortega, ¿no? Claro. Entonces, esto digamos, es un fenómeno que yo creo que es interesante analizar porque de alguna manera tiene similitudes con lo que está pasando en Venezuela, sí, ¿no? Y también con lo que pasó en Brasil con el impeachment de Dilma, ¿no? Daniel Ortega ha logrado construir un gobierno dinástico y autoritario y prácticamente sin oposición para estas elecciones del 6 de noviembre. Bajo la figura de la reelección indefinida es que ha logrado construir un absoluto control de las instituciones en Nicaragua, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, el Ejército, la Policía, los medios de comunicación, así también como el control del Consejo Supremo Electoral. Además, no olvidemos que también ha logrado tejer una alianza muy funcional con el empresariado en Nicaragua, quien ha resultado ser un poder que también lo apoya. Así es. Cabe mencionar que Nicaragua tiene 4 poderes: el ejecutivo, legislativo, el judicial, y el cuarto poder es el electoral. Y bueno, las acciones que ha tomado últimamente, en los últimos años, el presidente Ortega, hablan de una democracia no completa o que tiene límites. Por ejemplo, la falta de autonomía
del órgano electoral, del Consejo Supremo Electoral, una división de poderes desdibujada, no hay división de poderes real, hay dudas de si existe una poliarquía, esta poliarquía de la que habla Robert Dahl, por ejemplo, porque se limita el ejercicio del pluralismo, porque no hay límites a la competencia electoral real, como Rubén y Juan nos han platicado, y hay límites, por supuesto, a la libertad de expresión. Entonces, prácticamente estamos hablando que no hay contrincante en materia de oposición a Daniel Ortega. Definitivamente no, y no la veo en los próximos 30, 40 años. Y si pudiera salir, y sé que es muy duro, y lo platico sí, con es los... muy duro, lo platico con los... soy amigo de Carlos Fernando Chamorro, de Edmundo Jarquín, de todos los que podrían ser oposición, y tenemos una relación muy cercana, y lo platicamos, y de hecho, pues no les gusta que uno diga esas cosas, pero no se ve en el panorama. Y podríamos en otra parte del programa, a mí me parece que los sandinistas, una vez que regresaron al poder, retomaron el modelo del PRI, el modelo del PRI en su mejor momento, con una alianza muy clara con la burguesía nacional, con la oligarquía nacional, diciendo, aquí ustedes lo que quieran, nada más no disputar el problema del poder, porque el poder somos nosotros, pero mientras no haya eso, hagan todo, como una alianza y hagamos tácita, negocios, ¿no? ustedes hagan los negocios y hagamos negocios juntos. Por eso tienen esa fuerza, porque tienen a todo el capital de su lado en este momento. Hay una alianza tácita con el gran capital, pero no tácita, explícita, bueno, claro, explícita y clara, ¿no? Y te está yendo también a ti, si eres los pelas, los dueños de la banca, del ron, etcétera, y dices, ¿para qué diablos me voy a pelear con el gobierno si me está yendo tan bien? Me garantizan paz social, ninguna huelga, nada, ellos tienen el control, es el país más seguro en este momento, probablemente junto con Costa Rica, abismalmente más seguro que Honduras, que El Salvador y Nicaragua. Entonces, ¿para qué diablos quieres? Entonces, pues hay una serie de ventajas que este régimen autoritario, autócrata, oferta a los actores sociales, que a su vez, pues por eso lo legitima y lo mantiene en el poder. No es nada más la pura presión autoritaria, sino tiene un autoritarismo que concede ciertas dádivas o ciertos beneficios a los diversos sectores de la sociedad, por ejemplo a la iglesia, la cosa contra el aborto, es una cosa espantosa, la Constitución, todo lo que podría ser progresista en términos de estas cosas que definen un poco la modernidad, son terribles, de conservadores, pues así se alinean con la iglesia, etcétera, etcétera. O sea, han hecho una política real para poderse mantener en términos de la que sin el uso de la violencia, porque no está el uso de la violencia para nada, es a través de todos estos mecanismos. ¿Y cómo está reaccionando la comunidad internacional? Digo, Juan ya nos habló del caso de Estados Unidos, pero bueno, tenemos una Carta Democrática Interamericana en la OEA, ¿no? ¿Qué está diciendo la CELAC, Olga? ¿Cómo ves estas reacciones de la comunidad internacional? Bueno, el domingo 16 la OEA emitió un pronunciamiento sobre que se va a sentar, hay una esperanza entonces en que pueda haber una elección, una observación electoral de la OEA, no estamos seguros todavía, pero sí, por supuesto, la OEA es una pena. En 1990, en Nicaragua, justamente se observó por primera vez con el protocolo que observa ahora la OEA, con unas reglas claras, con una capacitación hecha, justamente en Nicaragua en 1990, y pues ahora que ha cambiado tanto la geografía política, pues ya no se puede. En 2011 la OEA observó, y está documentado en los informes, que hay muchos puntos de mejora. Por ejemplo, el padrón electoral no es un padrón electoral depurado, si bien es cierto que en la legislación, en teoría, debe haber una depuración, no tienen mecanismos para hacerlo, de duplicados, de personas fallecidas, etcétera. Otro ejemplo que la OEA también, sobre la cual se pronuncia, es la geografía electoral, para georreferenciar a un ciudadano. Aquí en México, por ejemplo, tenemos una gran cartografía electoral donde cada ciudadano está
georreferenciado hacia el centro de votación que va a Claro. tener hasta tal. Y entonces hay que fortalecer eso y por supuesto pues mejorar la observación. Finalmente tampoco hubo en algunas casillas, el 20% de las casillas no pudieron entrar a verificar el proceso. Así es. ¿Y la CELAC qué está haciendo? Bueno, nuevamente aparece este tema, digamos, de la observación electoral y cómo, bueno, el presidente Ortega se ha mostrado, digamos, siempre muy reacio a permitir la observación electoral y sigue estando en esa postura, digamos, ¿no? La comunidad internacional está tratando de hacer esfuerzos para lograr, digamos, como ya se mencionó, una suerte de acuerdo para que permita la entrada de estos observadores, sobre todo porque la oposición en el pasado se ha mostrado muy crítica respecto del papel que ha jugado el Consejo Supremo. Claro, y ahora, ¿qué papel está jugando aquí el declive de la prosperidad en Venezuela, ¿no? Porque este es un dato duro y es muy fuerte. Digo, sabemos que Venezuela ha subsidiado a Nicaragua, que Nicaragua y Venezuela forman parte, ¿no?, de este grupo geopolítico de los países del ALBA, ¿no?, junto con Bolivia, Cuba y también Ecuador. Es decir, esto no puede ser un factor que de alguna manera debilite, ¿no?, es decir, esta estancia tan larga en el poder. Mira, yo sí pienso que algo va a afectar, sobre todo en la entrega de petróleo, algo va a afectar y del financiamiento que con los fondos venezolanos han ido directo a la familia Ortega, ni al partido, ni han entrado al gobierno, entran directo y ellos lo administran, así es. Entonces, pero también es cierto que pienso que como el FMLN en El Salvador, en el caso de Nicaragua, el Frente Sandinista con su experiencia, el Frente Farabundo Martín, el poder primero con Funes, ahora con con Salvador Sánchez Serén, sabían que no tenían ni el petróleo de Venezuela, ni el gas de Bolivia, ni el petróleo y el banano de el Ecuador. Claro. Entonces lo que hicieron es decir, lo único que tenemos aquí es un poquito de todo, la posibilidad es la propia burguesía, y entonces dejemos que caminen, la posibilidad de generación de ingresos, la posibilidad de generación de empleo, etcétera, viene a partir de lo que el sector privado pueda hacer, y en ese sentido pues le han dado todo el espacio para que actúe, y no hay ningún bien natural que pudiera hacer diferencia en el caso de Nicaragua, y en ese sentido no han dependido de eso, han dependido del propio capital privado, y pienso que puede afectar en algo, pero en nada pienso la estructura sólida de la estructura política e incluso económica, en la medida que funciona a partir de la iniciativa privada. Podría hacer un efecto, sí, como decía Juan, si operara el ACTA y que bloquearan la posibilidad de la exportación, eso sí sería complicado, pero pienso que va a ser muy hábil y van a poder negociar, porque para los norteamericanos al final tener un país tranquilo, donde el narco está controlado, con una policía muy extendida sobre el terreno, con un ejército muy presente que mantiene el control, no hay violencia, no hay narco, etcétera, pues muy marginal el narco en relación a los otros países, pues ¿para qué diablos te peleas con ellos? Sí, ¿para qué les moverlo, es muy no? funcional, les es muy funcional. Bueno, pues vamos a un corte. Cuando regresemos seguiremos analizando los comicios en Nicaragua del próximo 6 de noviembre. No se vaya.
Daniel Ortega está encarrilado hacia obtener un tercer periodo consecutivo con las elecciones en Nicaragua del 6 de noviembre. En esta ocasión se presenta Rosario Murillo, su esposa, en la fórmula electoral para ser vicepresidenta del país. Este es un hecho que ha preocupado a la comunidad regional e internacional ante el carácter extremadamente personalista del gobierno Daniel Ortega, que no hay que olvidar que ha priorizado la divisa de la lealtad. Por otro lado, recordemos que la primera dama ha amasado una cantidad enorme de poder en Nicaragua y se dice que es la mano que mueve al poder en Nicaragua. ¿Qué estamos viendo en América Latina? Que se ha convertido esto en un ingrediente político en donde no se está calibrando la meritocracia y solamente es importante ser la esposa, el familiar, el amigo. Sí, así es. Es una pena que mientras por un lado estamos las mujeres luchando por un espacio en la política, estamos luchando por que no denosten a las mujeres, por una equidad en la contienda, por una equidad de género, y entonces se ha dado esto, no es nuevo, lo hemos visto con los Kirchner en Argentina, con los Moscoso, en Guatemala, pero es la primera vez que vemos que están en fórmula los dos, la pareja presidencial, ¿no? Esto nada más se ha visto en House of Cards, en la temporada número 5, ¿no? Y pues es parte de lo que estaba contándonos Rubén, del autoritarismo, nepotismo, ¿no? que existe, ¿no? Están controlando y estamos volviendo a Somoza, ¿no? Exacto, años. O sea, Daniel Ortega, ¿no? Fue, un líder histórico sandinista que derrocó a Anastasio Somoza, ¿no? Y prácticamente todo lo que él aborreció, ahora lo está reproduciendo, lo está replicando. Sí, bueno, es un país en el cual, digamos, los clanes familiares tienen, digamos, una historia bastante negra, digamos, ¿no? O sea, los Somoza fueron un clan familiar, diferentes miembros de la familia se fueron sucediendo en el poder a lo largo de los años, y el Frente Sandinista en su momento fue una de las banderas contra las que luchó, digamos, ¿no? Entonces, que ahora volvamos a esta situación, ha planteado incluso en algunos críticos del propio sandinismo que se está como de alguna manera reeditando esta cuestión, ¿no? Porque no se trata solamente de Rosario Murillo, sino también del rol que juegan varios de los hijos de Ortega dentro del gobierno y el control de los medios de comunicación. Y no nada más está Rosario Murillo, lo vimos, lo estamos viendo en México con Margarita Zavala, el intento fallido de Marta Sagún, Cristina Fernández de Kirchner, está, la esposa de Leonel Fernández en República Dominicana, ¿no? Margarita Cedeño, Xiomara Castro en Honduras, y ahora Rosario Murillo, pero también hay que esperar qué va a pasar con Cilia Flores en Venezuela, ¿no? Sí. O sea, es decir, es un ingrediente que hay que estar atendiendo. Los Clinton. Claro, los Clinton, no me vaya muy lejos. Y en un sentido podría pensarlo uno que es natural, o sea, si tú estás ahí, si has estado siempre ahí, si has aprendido, ¿por qué no? A mí me parece, yo pienso que cualquier esposa de un presidente tendría derecho a intentarlo, siempre igual que sea por un camino democrático, que no sea por un camino que sea en una disputa real al interior de su propio partido. Me parece que es normal, o sea, como probablemente si tú eres ingeniero, a lo mejor tus hijos o alguno de tus hijos va a ser ingeniero, o si fuiste médico, algún hijo va a ser médico, pues es natural que si tú eres un político, a lo mejor alguien de tu familia va a querer ser político. El problema es que no sea en el abuso del poder, que no sea, ese es el problema. Pero yo quisiera hacer una mención que me parece particularmente dramático en el caso de Nicaragua y en particular de la relación de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, pues que es el que es público y aceptado que el comandante Ortega, Daniel Ortega, abusó de la hija de su mujer, de Zoila América, y como pedrastia, todavía cuando era menor de edad la chica, y abusó por ella de años, y es real, y probablemente Daniel Ortega no estaría ahí si la madre no hubiera descalificado a la hija, y hubiera dicho que la hija era la que estaba loca, etcétera. Es terrible, es
Claro. Espantoso. 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 Y la chica... Pero ahorita entonces le está pagando el favor con la ella misma ha hecho vicepresidencia. recién hace 2, 3 meses una declaración otra vez diciendo yo fui abusada por él, etcétera. Y yo en personal de compañeras comandantes del frente, de ministros del gobierno de Ortega, algunas veces me han dicho, así era, y todos sabíamos que era, y nos hacíamos tontos de la lógica que era, bueno, era el comandante en jefe, un poco como la mujer para el reposo del guerrero, Nietzsche y estas tonterías, y todo el mundo lo aceptaba. No se puede aceptar, es increíble que un tipo así sea el que esté gobernando y que su mujer haya sacrificado a su hija para mantener esa estructura de poder y estar ahí, porque el día que hubiera denunciado a su marido, pues probablemente pues se rompe la relación y no hubiera podido llegar a donde ella quería llegar, y usando a su hija me parece siniestro. O sea, es decir, que se le está pagando el favor con la vicepresidencia. Que así es, que le está pagando el favor, y es de las cosas más siniestras de la política en América Latina, me parece este caso. Sí, digamos, y también recordemos que Rosario Murillo no es que aparece recién en la luz pública, ¿no? Es una figura que muchos identifican como el poder detrás del trono, digamos, ¿no? O sea, tiene mucho poder y tiene mucha influencia en el gobierno, y ahora, digamos, lo único que cambia es que explícitamente va, digamos, a ocupar el cargo de la vicepresidencia, digamos, ¿no? Claro, y el tema también que está jugando ahí un poco es la salud de Daniel Ortega, es decir, ya lo vemos que no está viajando tanto, ¿no? ¿Esto pudiera también tener un impacto para los próximos años? Olga. Bueno, pues sí, se ha dicho, obviamente parte de la estructura es negar este hecho, ¿no? Claro. Y si hemos visto menos apariciones, recordemos es un hombre de alrededor de 70 años, pero que últimamente se ha visto mermado por problemas de salud que no sabemos de cuáles sean. Sin embargo, posiblemente esto lo sigan manteniendo con esta secrecía. En los últimos años, Nicaragua ha experimentado una notable expansión económica. Recordemos que en el año 2011 creció a una tasa del 6.2%, una cifra récord, y que para este 2016 los organismos económicos internacionales pronostican un cierre del año en alrededor del 4% o un poco más. Un desempeño económico muy positivo cuando América Latina está padeciendo ante el cambio en el ciclo económico por la caída en los precios internacionales de las materias primas. Con un manejo prudente de la economía por parte de Daniel Ortega y quien ha recibido el reconocimiento de organismos financieros internacionales, recordemos que este país está enfrentando los nubarrones de la economía global y los desbalances que está habiendo actualmente en el mundo. Además, también está padeciendo de este declive en la prosperidad de Venezuela, un país que lo ha apoyado como parte del grupo de los países del ALBA. Ahora, ¿cómo está, Juan, la economía? ¿Cómo están jugando los bolsillos en un momento electoral? ¿Cómo está la situación económica? Ha habido expansión económica importante en Nicaragua si lo comparamos con otros países de América Latina, pero bueno, ahora también pues todos estamos enfrentando los nubarrones, ¿no?, por la caída en los precios internacionales de los commodities. Sí, si hay una cuestión que resalta el caso nicaragüense es, digamos, que ha habido crecimiento económico casi constante y por arriba del promedio de la región en esta última década, salvo, digamos, en el 2009, donde hubo una caída del PIB, digamos, muy en consonancia con la crisis económica y financiera internacional. El resto del tiempo la economía ha ido creciendo, y si hay una de las cosas por las que el gobierno de Ortega se ha preocupado particularmente es por mantener una macroeconomía sana, digamos, ¿no? En el sentido de que se ha preocupado mucho por contener la inflación, por mantener el gasto público a raya, lo cual, digamos, si lo comparamos con otros países como Venezuela, marca una distancia muy importante, e inclusive con, digamos, parte de lo que el gobierno sandinista tuvo que experimentar durante los años 80, ¿no? Entonces, esto, digamos, ha destacado Nicaragua dentro de la región centroamericana, y otro elemento importante es que ha habido también mucha mejora en algunos de los indicadores sociales fundamentales, ¿no? Sí, ha caído mucho la pobreza. Eso iba. ¿Dónde está el legado social, ¿no?, de Daniel Ortega? Pues sí, yo pienso que sí hay un real proyecto social, o sea, sí hay un compromiso con los sectores más pobres de la sociedad, de
elementos del proyecto sandinista se mantienen y en la medida en que la economía, otra vez, a partir del sector privado, no de la acción del gobierno. Por eso me parece que tiene cierta consistencia, no es sobre la magia de un producto sobre el que te cuelgas, sino una estructura que algo de agricultura, algo de ganadería, algo del tabaco, algo de mariscos, es una combinación de elementos que mantienen ese crecimiento y ahora, sí hay una derrama real y hay un proyecto social que intenta llevar a las comunidades salud y que intenta llevar educación. Me parece muy semejante, con guardadas las diferencias, muy semejante al modelo de la Revolución Mexicana de los años 40, 50, expandiendo el sector educativo, etcétera. A cambio, insisto, de nada más que nosotros. Aquí nadie existe como poder político y que con la eliminación del Partido Liberal ahora, lo que ha logrado es una cantidad de partidos satélites, como lo hizo el PRI en su momento, para justificar aquí no democracia, aquí hay votos, y cuenten los votos y vamos a ganar, y van a seguir ganando en los próximos 30, 40 años. La única posibilidad que veo que pudiera venir en una crisis es si Daniel Ortega, que algunos dicen que realmente está enfermo, otros te dicen en Nicaragua que es puro show, es parte de la estrategia política, que por alguna razón muriera Ortega y tomara la presidencia la señora Murillo. Tendrá la capacidad la señora Murillo de aglutinar al frente, molestará a algunos otros dirigentes del frente esta entrada por fuera que no vino de la montaña como vinieron ellos, etcétera, pues probablemente podría haber un fraccionamiento y ahí sería la crisis al interior del propio aparato, como ocurrió aquí de alguna manera, cuando surge la oposición en México, cuando el PRI se divide y sale Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio, Ifigenia, etcétera, y crean una alternativa que por muchos años pues se ha costado consolidar, pero fue la alternativa que tuvo camino. A mí me parece que algo así puede pasar en el país, pero yo sí veo como Juan que se ha mantenido un crecimiento por arriba de la media de América Latina en este acuerdo muy sólido con la burguesía nicaragüense. 4.4 son los pronósticos de crecimiento para el 2016 según el Banco Mundial. Y PNUD, por ejemplo, ha dicho en los índices de mejoramiento que han subido desde 1995 para acá, ha subido el nivel de satisfacción de las personas. Ciertamente existe todavía una gran pobreza y necesitan subir el crecimiento, esta tasa de crecimiento para poder lograr algo, porque es cierto, 4.4 suena muy grande, es el más grande de toda América Central, pero por ejemplo, si comparas con Brasil, que tiene alrededor del 1, pero crece mucho más Brasil con ese 1% que Nicaragua con este 4.4. Un elemento que me gustaría retomar de lo que ya planteó Rubén, que me parece muy importante para entender también el efecto que esta estabilidad ha tenido en la calidad de vida de la población, es el tema de la muy baja violencia, ¿no? Digamos, si lo comparamos con lo que ha pasado en otros países de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, junto con Costa Rica, digamos, son suerte como paraísos, digamos, ¿no? Entonces, esto me parece que es un elemento que también influye mucho para entender por qué, digamos, Ortega sigue teniendo una imagen positiva tan alta dentro de la población, ¿no? Y funcionan. Estas instituciones que hemos analizado antes no funcionan. Ya vimos el Consejo Electoral, o como decía Olga, la Suprema Corte, el poder, todo depende directamente de la presidencia, como dependió en una época en México, todo dependía del presidente. Claro. Los poderes metaconstitucionales del presidente eran mucho más fuertes que los propios que le daba la Constitución. Ahora, hay otras instituciones que funcionan fantástico. La policía, por ejemplo, funciona muy bien la policía de Nicaragua. En las ciudades es una policía muy bien preparada, insobornable, diría, en su comportamiento, muy bien estructurado, que ha ayudado mucho. El ejército es extraordinariamente institucional también, es como el partido, digamos, si se pueda decir así, que le da la estabilidad a la nación y que a nadie se le ocurre disputar de otra manera, etcétera. Hay una serie de... funciona el partido,
funciona en este sentido que hemos dicho, Claro. para acercarse a la gente, para llegar, para llevar dádivas y en esta lógica clientelar y corporativa, pues sumar. Y eso es lo que mantiene, es una cosa como muchas sombras y también luces en ese sentido, ¿no? Claro, pues sí, efectivamente ahí tenemos pues un legado corporativo, pero bueno, sí estoy de acuerdo con esto, pero también habría que ver si hay ingredientes de malestar social, ¿no? O sea, si hay fraccionamiento en el ejército, si también el Frente Sandinista pues está tan contento de que Daniel Ortega nuevamente esté en el poder, que Rosario Murillo sea la vicepresidenta, ¿no? Es decir, también esto genera cierta inestabilidad, ¿no? O sea, un extremo personalismo y un nepotismo, pues también genera descontento aunado a la corrupción, Rubén. Entonces, ahí cómo está jugando también el tema de la corrupción. ¿Está levantando los sentimientos de la gente de inequidad, de injusticia? Bueno, como ya mencionaba Rubén, una cuestión importante es que la familia Ortega, digamos, ha logrado manejar muchos de los recursos que han entrado al país en estos últimos tiempos y obviamente esto, digamos, ha generado la sospecha muy, digamos, profunda de que ha habido un manejo para enriquecimiento personal, digamos, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto en estos últimos años ha sido a un conjunto de intelectuales, de gente que desde sus orígenes participó en el movimiento sandinista, que se ha distanciado de Ortega y ha planteado nuevamente esta cuestión de que de alguna manera la historia que el sandinismo vino a combatir se está de alguna manera repitiendo, ¿no? Una familia, un clan familiar que se instala en el poder y lo usa para su propio beneficio personal, ¿no? Olga. Coincido plenamente con Juan. Por supuesto, por ejemplo, Sergio Ramírez acaba de anunciar que no está muy conforme con las acciones que ha tomado el presidente Ortega y que puede ser el principio de un desquebrajamiento Claro. de este movimiento. Mira, Entonces, sí que hay, sí. sí las hay, Rina. Y ahí está, pues, Sergio Ortega, y ahí está Dora María Telles, y ahí Chamorro, están, ¿no? El hijo de Violeta. Carlos Fernando, y ahí está Edmundo Jarquín, y ahí están estas gentes que fueron sacadas del partido y del Congreso. Hay sectores de la iglesia molestos, sin duda que hay, pero es incluso, te diría, en condiciones francamente de heroísmo. En una situación igual, como vuelvo al símil, como ocurrió con nosotros cuando, bueno, el PRI ganaba de veras las elecciones, y las ganaba así con 70%, porque no había ninguna otra posibilidad, porque logró crear una hegemonía real, hacerse valer en los sectores populares, en los sectores de la burguesía, etcétera, y encontró un modelo. Algo así, lo digo porque puede ayudar a nuestros oyentes a entender lo que está ocurriendo en Nicaragua, cómo hay esta hegemonía real de los sandinistas en esos por cientos de 77, de 65, 70%, y claro que hay un sector opositor, pero que resulta muy menor respecto a la otra fuerza, y a mí me parece que lo que Ortega se jugó con el PLI, con el Partido Liberal Independiente, es como que no me vea nadie y de trancazo al único que pudiera crecer para evitar que me pueda ocurrir lo que ocurrió en Venezuela y liquido para siempre una posible oposición y controlo un conjunto de pequeños partidos satélites mantenidos por mí mismo para simular este juego electoral y pago el costo. Pues, saben que pagan costo, pero que en la relación costo-beneficio en su proyecto fue menor al costo que podrían pagar que fuerzas vaya creciendo. Entonces, a esto que podía parecer como una oposición con cierta posibilidad, las cercenas y te lo resuelves, ¿no? Sí, la guillotinaron, ¿no? Prácticamente a la oposición en Nicaragua. Bueno, pues vamos a un corte. Cuando regresemos, últimos comentarios sobre lo que se va a jugar en Nicaragua el próximo 6 de noviembre.
Juan, ¿nos pudieras dar un último comentario sobre lo que piensas que está pasando en las relaciones México-Nicaragua? ¿Qué tendríamos que aprender de Nicaragua? ¿Qué tendrían que aprender los nicaragüenses de nosotros? Y bueno, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, Nicaragua durante los últimos tiempos ha digamos, tenido ciertos problemas diplomáticos con varios países porque una política que ha impulsado el gobierno de Ortega es la expulsión de algunos extranjeros, ¿no? Y esto ha implicado la expulsión de algunos mexicanos. Sí, 4 mexicanos deportados, ¿no? Exactamente, y esto ha generado digamos, un problema en las relaciones diplomáticas, pero digamos, yo creo que no va a pasar a mayores. En las elecciones del próximo 6 de noviembre yo creo que el resultado está prácticamente definido, va a haber una victoria del gobierno de Ortega, y lo que seguramente Ortega se está jugando ahora o está, digamos, viendo como una preocupación en relación a la comunidad, comunidad internacional en general es cómo lograr cierta armonía con la comunidad internacional para que no existan o no se plantee dudas sobre la legitimidad de su victoria, ¿no? Claro. Entonces esto es de alguna manera lo que está cultivando y lo que, digamos, seguramente suceda si es que se permite, por ejemplo, la entrada de ciertos observadores electorales y demás. Olga, ¿por qué es importante que los mexicanos estemos pendientes de lo que está pasando en Nicaragua? Bueno, frente a lo que se ha reflexionado en este espacio, sí podemos considerar que Nicaragua tiene, digamos, muchas áreas de oportunidad para modificar su sistema político, su sistema electoral. Por supuesto, tiene que haber una división real de poderes que acoten el presidencialismo ultranza que se vive últimamente. Y yo les dejaría una reflexión sobre el servicio profesional electoral en México. Creo que la ciudadanización primero del órgano electoral administrativo es importantísimo. Y una vez que esté ciudadanizado, entonces podemos hablar de una profesionalización de este servicio. El órgano electoral, los magistrados los propone el presidente y los tiene que ratificar o elegir el Congreso. Bueno, pues entonces ciudadanizar esto, hasta los funcionarios de casilla, que quienes cuentan los votos son propuestos por los partidos políticos. Y bueno, sabemos quiénes son los partidos políticos que mandan en Nicaragua. Entonces, primero ciudadanizar y luego una profesionalización, y pues así es como empezó a abrirse el sistema electoral nacional en este país, en México. Sumamente interesante. Rubén, ¿cómo estás pulsando las relaciones México-Centroamérica, México-Nicaragua? Pues yo pienso que para nosotros debería ser estratégico, es nuestra frontera sur, y no veo en la actual administración ningún interés particular de darle la importancia que tienen estos países. Son básicos para nosotros, por ahí entran muchas cosas por nuestra frontera sur. Es importantísimo que esa zona esté bien, prospere, porque nos va bien a nosotros también, está en la lógica de nuestros intereses más claros. Y no veo ningún esfuerzo objetivo del actual gobierno para mantener una política del nivel que merece la relación México-Centroamérica. Y para terminar, en el caso de Nicaragua, yo pienso que los nicaragüenses, el gobierno sandinista, tendría algo que aprender de México, y es, si quieren permanecer en el poder mucho más tiempo, es que no hagan la elección de corte personal, ¿no? La habilidad del PRI fue hacer con esa fuerza, no una permanencia, una dictadura, digamos, si se vale la palabra, de un hombre, sino de partido. Y en ese sentido tendría mucho más posibilidad de prosperar el frente. Y me parece que la oposición debería de aprender, Nicaragua debería de aprender mucho de los venezolanos, de cómo juntarse, unirse, porque si no, el fraccionamiento, las divisiones, las pugnas, jamás le van a dar un espacio enorme a que el frente siga en el poder y cada día más el país se aleje de una democracia y se asemeje mucho más a un régimen autócrata o tipo dictatorial, digamos. Bueno, pues así es, enormes asignaturas pendientes en Nicaragua, un llamado a México también, por supuesto, a que Centroamérica es nuestra zona de influencia, ¿no? Y bueno, pues hemos estado presente históricamente y bueno, hay que renovar, ¿no?
toda esta relación bilateral con Nicaragua y también, ¿no?, con todos los países de Centroamérica. Pues muy agradecida con Olga, gracias por estar con nosotros, con Juan y también con Rubén, pues por haber participado en esta mesa, y a usted, a la audiencia que nos acompaña, los espero en una próxima jornada electoral con las elecciones en Estados Unidos. Hasta pronto.